La grasa es un tejido en el que todos hemos pensado alguna vez, ya sea por ver el espejo, si la queremos perder, o para cuidar nuestra salud. Pero por desgracia, la grasa se suele ver como la villana de nuestra salud y el fitness. Pero escúchame, la grasa puede tener consecuencias negativas para nuestra salud, pero también es absolutamente vital para sobrevivir y hace mucho más de lo que la mayoría piensa. Así que hoy vamos a adentrarnos muy profundo en el increíble mundo de la grasa para que sentemos las bases y entendamos cuándo es buena y cuándo ya es mala, y así puedas tomar mejores decisiones sobre tu propia grasa. Lo haremos explorando sus funciones, desde almacenar energía hasta producir calor y hormonas, y hablando de las fascinantes diferencias entre la grasa en bebés y en adultos, y por qué hombres y mujeres tienden a tener diferentes porcentajes, y también cómo nuestros ancestros jamás habrían sobrevivido sin la grasa. Será un episodio divertido y lleno de grasa, así que entremos en esta gran aventura anatómica. Creo que coincidimos en que hay estereotipos negativos asociados a la grasa, pero desde una perspectiva evolutiva, los animales, incluyendo a los humanos, jamás habrían sobrevivido sin este gran tejido. ¿Y qué es exactamente la grasa y por qué se necesita? Bueno, científicamente hablando, la grasa se llama tejido adiposo, y voy a usar esos términos a lo largo de este video. Pero la grasa o tejido adiposo, de hecho, se clasifica como un tipo de tejido conectivo, que puedes ver aquí, en esta disección. Más profundo o por debajo de esta capa delgada que te estoy señalando aquí, que es la piel. Ahora, a simple vista, parece una capa suave, aceitosa, acolchonada, pero si luego hacemos zoom y más zoom al tejido graso y lo vemos a nivel microscópico, verías que el tejido adiposo está compuesto por células llamadas adipocitos, y estas son como pequeños almacenes que guardan grasa como triglicéridos, que son una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos, formando una gran gota que empuja el núcleo hacia un lado como si fuera la dueña. Pero ¿por qué el tejido adiposo fue esencial para sobrevivir? Bueno, la respuesta a eso está en sus múltiples funciones. El tejido adiposo cumple muchísimas tareas. Almacena energía, da aislamiento e incluso puede producir calor. También amortigua y protege órganos e incluso actúa como un órgano endocrino porque secreta diversas hormonas. Ahora, piensa lo importante que es almacenar esta energía. Los primeros ancestros no tenían heladeras ni comida disponible en cada esquina, por lo que teníamos este cableado primitivo en nuestros cerebros que nos impulsaba a comer de todo porque no sabíamos cuándo volveríamos a comer. Y realmente, incluso en 2025, a veces nos olvidamos del desarrollo de nuestra corteza prefrontal y volvemos a ese cableado ancestral primitivo. Nos olvidamos que vamos a tener otra comida pronto y nos llenamos de comida. A mí me pasa estando en el cine, se me activa ese primitivo apetito o hambruna y no puedo dejar de comer palomitas. Pero de vuelta, esto fue una estrategia para sobrevivir y podíamos llenar este órgano, el buen estómago humano que puedes ver aquí, con una buena cantidad de comida. Y este estómago que tenemos aquí, lo voy a dar vuelta, para que veas los pliegues llamados rugas gástricas, que son los que permiten que el estómago se expanda y se llene con litros de comida. Y si quieres saber exactamente cuántos litros, mira el de cuánta comida entra en el estómago que ya subí. Pero después de llenar el estómago con comida y de que la comida se digiera y se absorba, podemos almacenar el exceso como grasa, lo cual era de vital importancia para los cazadores, los recolectores, permitiéndoles sobrevivir semanas enteras. Y por ejemplo, incluso una persona delgada puede almacenar entre 60 y 100.000 calorías, dependiendo del porcentaje de grasa corporal. E incluso hay evidencia que sugiere que los ancestros humanos tenían más porcentajes de grasas que otros primates, lo cual creen que fue uno de los factores que aumentó el tamaño del cerebro durante todo ese periodo evolutivo. Y los humanos, por lejos, tenemos la mayor proporción cerebro-cuerpo, que nos vuelve las criaturas más inteligentes. O eso suponemos. No hay que ver muchos videos en internet de humanos haciendo cosas para poder cuestionar eso, pero me desvié. ¿Alguna vez pensaste en por qué las mujeres tienen más grasa corporal que los hombres? Como por ejemplo, un hombre saludable y delgado puede tener entre 10 y 15% de grasa, pero una mujer saludable y delgada puede tener entre 20 y 25% de grasa. Bueno, hay varios factores que contribuyen a esta diferencia, como los efectos de la testosterona y el estrógeno. Por ejemplo, la testosterona tiende a reducir la acumulación de grasa mientras estimula la síntesis de proteína muscular, mientras que el estrógeno tiende a aumentar la grasa acumulada, en especial en las zonas subcutáneas de las caderas, muslos y senos. Pero todo esto se puede atribuir a la reproducción.
El embarazo requiere unas 300 a 400 calorías extras por día, dependiendo del trimestre. Y eso puede no sonarte mucho en 2025, pero solo recuerda, nuestros ancestros no tenían la comida servida como nosotros. Y este enorme requerimiento calórico podría aumentar en caso de gemelos, además de que la lactancia requiere unas 500 calorías extra por día. Así que hubo un enorme avance evolutivo hasta hoy para dar la ración apropiada en distintas cantidades en hombres y mujeres. Los hombres necesitaban menos grasa, ya que su rol evolutivo principal era la caza y protección, así que usaban esas calorías extra para masa muscular en vez de reservas de energía. Y mientras que las mujeres aseguraban la supervivencia de ellas como de sus crías durante la escasez de comida, era esencial y por eso tenía más prioridad usar esas calorías extras como reservas de energía, mejor dicho, para almacenar la grasa. Y seguro oíste que porcentajes bajos de grasa en mujeres pueden interrumpir el ciclo menstrual y la mujer deja de tener su periodo. Y es como la manera del cuerpo de decir, no tengo la suficiente grasa para un embarazo, así que seguramente sea mejor no permitir que ocurra. Obviamente, la evolución no predijo un futuro en el que ya hay comida, porque hoy en día la mayoría de las mujeres casi no sufren de hambruna, donde dependen de sus reservas y del tejido adiposo para aguantar un embarazo. Hoy es muy fácil conseguir esas 300 o 400 calorías extras. Ahora pasemos a otras funciones geniales y esenciales de la grasa. Para hacerlo, quiero hablar sobre las categorías de la grasa. Se puede categorizar por color, así como por ubicación. En cuanto al color, la grasa se clasifica en grasa blanca o grasa parda o marrón, y también se la ha llamado tejido adiposo blanco o tejido adiposo pardo o marrón. Ahora, en adultos, la mayoría de la grasa es blanca, que puedes ver aquí. Pero obviamente, justo en esta disección, la grasa se ve algo amarilla, y en una persona viva, la grasa blanca tiene un color pálido tirando a amarillento, pero el proceso de preservación cambia un poco eso. Pero la parda, como su nombre lo dice, tiene un color más oscuro y obtiene ese color marrón de un suministro sanguíneo nutrido, además de estar repleta de mitocondrias pigmentadas especializadas. Y recuerda estas mitocondrias porque vamos a hablar de lo fascinantes que son en breve. La grasa parda se encuentra en cantidades grandes en el feto y el bebé, y por eso la cantidad es más pequeña en adultos. Los adultos tienen un poco cerca de las clavículas, el cuello y en otros lugares, pero la mayoría de la grasa en adultos es la blanca. Y tanto la blanca como también la parda tienen en común la termorregulación, que es el mantenimiento de la temperatura, pero lo hacen de maneras muy diferentes. La grasa blanca es como el aislamiento de las paredes de tu casa, así que piensa en la grasa blanca como ese aislamiento justo debajo de tu piel que previene la pérdida de calor, pues la blanca no produce calor corporal. Igual que el aislamiento de tu casa no produce calor, ayuda a evitar que el calor se escape, mientras que la parda literalmente puede producir calor. ¿Te acuerdas de esas mitocondrias pigmentadas de las que estaba llena esta grasa parda? Las típicas mitocondrias que te enseñaron en una clase de biología, que está en todos los demás tejidos del cuerpo, toman oxígeno junto con carbohidratos y grasas y producen la unidad energética de las células llamada trifosfato de adenosina o ATP. Sin embargo, las mitocondrias en la grasa parda tienen una proteína desacopladora y debido a eso, las mitocondrias en la grasa parda no van a generar ATP. En cambio, usan oxígeno junto a carbohidratos o grasas, es decir, usan el mismo combustible, pero en lugar de producir ATP, literalmente producen calor, la llamada termogénesis. ¿Y recuerdas que la parda tenía un suministro sanguíneo bien nutrido? El calor generado por estas mitocondrias especializadas en la grasa parda ahora puede ser transportado por la sangre hacia otros tejidos del cuerpo para calentarlos. Pero seguro te preguntas, ¿por qué un bebé tiene una concentración más alta de la parda que un adulto? Bueno, ¿alguna vez viste a un recién nacido temblar cuando hace mucho frío? Temblar es otra característica de la termogénesis y puede producir una cantidad considerable de calor, pero un bebé no tiene la capacidad de temblar de la misma manera que un adulto. No tiene la suficiente masa muscular y no desarrolló conexiones neuronales como para generarse un temblor. En su lugar, dependen de esta característica de no temblar de la termogénesis y por eso la grasa parda es tan esencial para que viva un recién nacido. Antes mencioné que la grasa también se puede categorizar por su ubicación. Y aquí entramos en grasa subcutánea versus la grasa visceral. Subcutáneo se traduce literalmente a debajo de la piel, así que la grasa subcutánea se encuentra debajo de la epidermis y la dermis que ves aquí, pero también cubre los músculos y puede tener milímetros de grosor, hasta varios centímetros de grosor.
Por eso, los que se preocupan por la definición muscular tratan de hacer que esta grasa subcutánea quede más delgada. Visceral es que se relaciona con los órganos internos, así que esta es la grasa que rodea y protege tus órganos. Tanto la grasa visceral como la subcutánea se componen principalmente por grasa blanca, así que ambas van a almacenar energía y ayudan a aislar bien el cuerpo, y tanto la visceral como la subcutánea también producen hormonas. Esto incluye hormonas como la leptina, que regula el hambre, adiponectina, que mejora la sensibilidad a la insulina y tiene efectos antiinflamatorios. Incluso produce estrógeno, al convertir andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, en estrógenos a través de la enzima aromatasa. También secreta varias citoquinas, que son moléculas de señalización que ayudan a las respuestas inflamatorias. Así que hasta ahora aprendimos que la grasa cumple funciones increíbles que benefició y fue esencial para la evolución del cuerpo humano. Incluso hoy en día es esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Pero al igual que otros procesos en la fisiología humana, la grasa sigue el principio de Ricitos de Oro. No quieres tener muy poca, ni quieres tener mucha, quieres la cantidad justa. Y en el próximo video sobre grasa vamos a hablar de todos los problemas de salud que el exceso de grasa nos puede generar y, más importante, por qué el exceso de esta lleva a esos problemas. E incluso vamos a hablar de cuando me dijeron gordofóbico. Así que dependiendo de cuando veas esto, ese video sale en 1 o 2 semanas o tal vez ya está en el canal, y si ya salió, lo dejo aquí.